Grosso modo, el Porfiriato fue un periodo de la historia política de México durante el cual gobernó el país el general Porfirio Díaz, entre 1876 y 1911. Pero antes de continuar, daré una breve biografía de este señor para comprender un poco su contexto y el cómo, más que nada. José de la Cruz Porfirio Díaz Mori, mejor conocido como Porfirio Díaz, nacido en Oaxaca el 15 de septiembre de 1830, da nombre a todo un periodo de la historia moderna de México, el Porfiriato. Quedando huérfano de padre a los 3 años, Porfirio Díaz ingresó a un seminario en Oaxaca para educarse en el lado religioso, pero rápidamente cambió de opinión. Cursó estudios de leyes en el Instituto de Ciencias y Artes, donde fue discípulo del mismísimo Benito Juárez, futuro presidente liberal de México, el cual impartía derecho civil. El instituto fue clausurado tiempo después por Santa Anna en 1854, pero de ese ya ni hablamos porque en ese mismo año llegó la revolución de Ayutla y se derrocó al señor. Tiempo después, Porfirio Díaz ingresa al ejército e inicia su carrera militar. Durante la Guerra de Reforma apoyó a la causa liberal y pues concluyó en la victoria de los liberales y Benito Juárez como presidente. Finalizada la contienda, Porfirio Díaz fue ascendido a general y elegido diputado. Un año más tarde volvió a su chamba contra la invasión francesa y la coronación de Maximiliano como emperador de México. Fue jefe de brigada de Acultzingo en abril de 1862 y ese mismo año participó en la batalla del 5 de mayo al lado del general Ignacio Zaragoza. En 1867 hizo una matazón a las tropas de Maximiliano, avanzó hacia la capital de la República y la tomó el 2 de abril de ese mismo año, hecho que fue de gran trascendencia militar, pues adelantó la caída del imperio de Maximiliano y el triunfo de Juárez. Gracias a esto, estuvo en posición de optar a la presidencia, pero el Congreso prefirió a Benito Juárez en 1867 y lo religió en 1871, por lo que nuestro querido comandante Porfirio Díaz lanzó el llamado Plan de la Noria, en el cual se pronunciaba contra el reeleccionismo y el poder personal, y a favor de la Constitución de 1857 y de la libertad electoral. Lamentablemente la sublevación fracasó y Díaz tuvo que abandonar el país. Pero eso no lo detuvo. Falleciendo nuestro compadre Juárez en 1872, se le permitió a Díaz regresar a México. Tras la muerte de Juárez, la presidencia recayó en Sebastián Lerdo de Tejada. Y cuando en el 76 Tejada anunció su propósito de presentarse a la reelección, Porfirio Díaz se rebeló de nuevo con su plan de Tuxtepec, y esta vez sí consiguió expulsar a Lerdo de Tejada y accedió a la presidencia. Un año después, en el 77, el Congreso lo declaró presidente constitucional. Ahora bien, hubieron una serie de factores que favorecieron que Porfirio Díaz pudiera entrar a la presidencia. Por ejemplo, el grupo liberal se quedó sin un líder fuerte tras la muerte de Juárez. Además, Porfirio Díaz tiene unas cualidades militares y unas habilidades organizativas increíbles, como lo vamos a ver más adelante. A su vez, en esos tiempos no existía una clase media. La mayoría del país era analfabeta y el voto no era informado. Todo esto favoreció a que Porfirio pudiera entrar en la presidencia. En este primer mandato, que corresponde a los periodos de entre 1876 y 1880, Porfirio Díaz fue muy firme con las ideas que había defendido desde un principio, pues impulsó una reforma en la que se introdujo el veto expreso a las elecciones presidenciales consecutivas. Concluido su periodo, puso a Manuel González, que gobernó de 1880 a 1884. Durante el gobierno de González, fue ministro de Fomento y gobernador de Oaxaca. Finalizado el mandato de su compadre, Porfirio Díaz presentó de nuevo su candidatura a la presidencia, pues la Constitución solo vetaba las reelecciones consecutivas, y salió elegido. Tomó posesión del cargo el 1 de diciembre y 3 años más tarde promovió una enmienda aprobada por el Congreso al artículo 78 de la Constitución, la cual le acreditaba para una nueva reelección. Y en el 90 promulgó una nueva reforma de dicho artículo para poder hacer posible la reelección indefinida, lo que le permitió permanecer en el poder hasta 1911. Poco se habla de lo ingenioso que fue Porfirio Díaz. Gracias a sus grandes habilidades de organización, de planificación, pudo estar en donde estuvo. Para empezar, el gobierno de González fue terrible. González prácticamente fue un incapaz, por lo que el país aplaudió y apoyó la reelección de Díaz. Como sabemos, González fue una marioneta total de Díaz, y todo esto fue un plan desde el principio. Una vez que inició con su reelección, inició el proyecto de modernización del país. Lo que hizo fue fortalecer al ejército. Díaz sabía que sus principales enemigos eran los caudillos locales, por lo que empezó controlando los campos con guardias rurales.
el gobierno se empezó a fortalecer, los caudillos locales empezaron a pelear entre ellos y el gobierno se empezó a posicionar por encima de estos. De hecho, no se veía un gobierno mexicano tan fuerte desde los años de la independencia. Todo esto gracias a gobernar a mano dura. A su vez, tuvo el apoyo de los grupos más poderosos del país. Se reconcilió con la iglesia, cosa que los anteriores gobiernos no habían cuidado. También se ganó el apoyo de los latifundistas y los terratenientes al permitir que las tierras baldías y los campos indígenas se utilizaran para la explotación privada. Además, se rodeó de un grupo de políticos e intelectuales, conocidos como los científicos, que basados en las ideas del positivismo francés, justificaban las acciones del gobierno diciendo que estas políticas radicales eran necesarias para el progreso de la nación mexicana. Sin embargo, se sabe que se logró el control y el avance político mediante la censura y la represión, que para Porfirio solamente era el precio a pagar por la estabilidad del país. Todo esto gracias a algo tan caótico como nuestro bello México actual. Una represión a la prensa, a las políticas liberales, a todos los adversarios políticos posibles y a cualquier movimiento que estuviese en contra del mandato de Porfirio. A partir de 1890, Porfirio Díaz gobernó muy al margen de la Constitución y prescindió de la división de poderes y de la soberanía de los estados. El Congreso, sumiso a sus deseos, modificaba las leyes según los caprichos de Porfirio y le otorgaba privilegios extraordinarios. Existía únicamente un partido y el votar era nomás ir a llenar papelitos. Por otro lado, gracias a esta nueva situación de estabilidad, aumentó la demanda de trabajo y se hizo posible el desarrollo económico, por lo que el país contaba con recursos y los empresarios podían obtener buenas ganancias. Entre los avances más importantes durante el Porfiriato está la construcción de vías férreas, carreteras, puentes y puertos que mejoraron la comunicación y el transporte de mercancías. La implementación de nuevas tecnologías como la maquinaria de vapor y la electricidad, lo que impulsó la producción y el crecimiento económico, y el desarrollo de la telegrafía y el teléfono. Además, culturalmente, Francia se consideraba la capital del mundo. Se tenía una admiración que se reflejó en varios aspectos de la sociedad mexicana, especialmente en la capital. La influencia francesa se manifestó en moda, modales, arquitectura y economía. Por ejemplo, las tiendas departamentales inspiradas en boutiques francesas introdujeron modistas franceses y promovieron la ropa al estilo francés. Además, la lengua francesa se convirtió en un símbolo de elegancia y refinamiento y se enseñaba como idioma oficial en los principales colegios de la Ciudad de México. Arquitectónicamente, la influencia francesa se manifestó en la adopción de estilos como el Art Nouveau, el neoclasismo y el eclecticismo. Un ejemplo de esto sería el Palacio de Bellas Artes, el Palacio de Correos y el Monumento a la Independencia. Durante el Porfiriato se impulsó fuertemente la creación y difusión de obras de arte, tanto en pintura como en escultura, debido a que la élite fomentó el mecenazgo y el coleccionismo, lo que permitió el florecimiento de numerosos artistas y la creación de importantes museos y galerías. También se extendió la educación laica, pública y obligatoria, pero esta tuvo un poco alcance en los campos, lo que provocó que solamente un cuarto de la población fuera alfabetizada. Por lo que toda esta prosperidad lamentablemente solo fue para unos pocos. La miseria y el descontento crecía ampliamente en otras zonas del país y la población y otros sectores empezaron a darse cuenta de que Porfirio ya llevaba mucho tiempo en el gobierno y cada vez fue más difícil mantener a todos tranquilos en los últimos años de su gobierno. A Firios lo corrompió demasiado el poder, tanto que en los últimos años se encontraban en un ambiente de represión donde cada vez había más violencia, tratando de reprimir huelgas en Cananea, en Sonora, Río Blanco, en Veracruz, y persiguiendo periodistas que criticaban al régimen y a cualquiera que manifestara una opinión que no fuese la oficial. Aunado a esto, entre 1907 y 1908 el país entró en una fuerte crisis económica. Los salarios disminuyeron, los despidos aumentaron y todo esto propició la Revolución Mexicana y, por supuesto, la salida de Díaz. El fin del Porfiriato llegó de forma abrupta con la renuncia de Porfirio Díaz, quien creía tener el completo control y que una revolución era imposible. Sin embargo, Francisco Madero, que fue encarcelado por ser acusado de sedición, salió y lideró un levantamiento que se extendió por todo México, el Plan de San Luis Potosí, con revueltas en varios estados. Con la presión del gobierno estadounidense, Díaz renunció y se firmó el Tratado de Ciudad Juárez con Madero como presidente provisional. Finalmente, Madero fue elegido presidente en elecciones limpias en octubre de 1911, creyendo que la Revolución Mexicana había concluido.